Reciba un cordial saludo y bienvenidos a esta meditación sobre la oración de intercesión. Avanzamos hacia descubrir en Jesús el mayor ejemplo de intercesión y cómo a través de las Escrituras ganó este lugar de privilegio para bendición nuestra. Meditemos sobre el oficio sacerdotal y la intercesión, siempre teniendo al frente a Jesús, a quien anhelamos imitar en todos sus testimonios. En el Antiguo Testamento Dios instituyó 3 oficios a través de los cuales administró su reino: el oficio de profeta, sacerdote y rey. En la era del Nuevo Testamento, los 3 oficios encuentran su máximo cumplimiento en Jesús. Definiremos al sacerdote como una persona que media entre Dios y su pueblo para que Dios lo acepte y reciba en su presencia y le conceda su bendición. Ahora, si volvemos un poco nuestro recuerdo a la meditación anterior, podemos claramente relacionar la función de la intercesión con el oficio del sacerdote según esta definición. La mayoría de los cristianos relacionamos la función del sacerdocio en el Antiguo Testamento con Aarón y sus descendientes, que fueron ordenados al sacerdocio en los días de Moisés, según Levítico capítulo 8 y 9. Pero no podemos olvidar que antes que Aarón encontramos a hombres como Melquisedec en la época de Abraham, que es mencionado en Génesis 14. Dice la palabra de Dios que él era tanto rey como sacerdote de Salem. Y así, de esta manera, otros ejemplos como Jetro, como Job, que interceden en condiciones y situaciones específicas. Revisemos 3 elementos de la función sacerdotal en el Antiguo Testamento, que consiste en los requisitos de los sacerdotes, en segundo lugar la función sacerdotal, y aprendamos algo para nuestro bien de estos 2 oficios. El tercero, que es la expectativa para el ministerio sacerdotal, quedará pendiente posiblemente para una próxima meditación. Empecemos con los requisitos del sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero no olvidemos relacionarlos con el sacerdocio en el Nuevo Testamento y también con el sacerdocio de los creyentes en estos tiempos, que es con lo que vamos a cerrar esta meditación en el día de hoy. Los requisitos, los 2 principales requisitos para ejercer el sacerdocio en el Antiguo Testamento tenían que ver con, primero, ser nombrados por Dios, y una vez ser nombrados, deberían ser, en segundo lugar, leales a Dios. Los sacerdotes son nombrados por Dios. Nunca podían los sacerdotes autonombrarse. No se votaba por ellos para que desempeñaran el oficio de sacerdotes. No eran nombrados por los reyes u otros gobernantes. Incluso los mismos sacerdotes no podían seleccionar personas extras para que les sirvieran a su lado. En Éxodo 28:1, donde Dios dio la siguiente orden a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo para que sean mis sacerdotes. En Hebreos capítulo 5 se confirma esta idea con las siguientes palabras: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En segundo lugar, los sacerdotes tenían que ser leales a Dios para poder calificar a este oficio. Debido a que los sacerdotes a menudo servían cerca de la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, tenían que demostrar su lealtad especial a Dios, adorándole y sirviéndole solo a Él. También hacían esto como ejemplo para que el pueblo de Dios fuera leal a Dios. La lealtad también tiene que ver con reglas muy particulares que ellos tenían que seguir, como la forma en la que debían ofrecer el fuego del sacrificio, revisar los animales para asegurarse de que eran perfectos, las prendas especiales que debían usar y otros. Los sacerdotes, por tanto, estaban representando al Señor Jesucristo. Vistos someramente los requisitos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, veamos ahora su función. Los sacerdotes cumplían 3 funciones, a saber: liderazgo, ceremonias e intercesión. En cuanto al liderazgo, ellos eran responsables de la adoración,
Fue una de las áreas más importantes en las que los sacerdotes proporcionaron su liderazgo. Los sacerdotes y levitas presidían todos los actos nacionales de adoración. En segundo lugar, los sacerdotes proporcionaron una orientación especial en forma de juicios civiles y rituales, y lo hicieron principalmente mediante la aplicación de la ley de Dios a las circunstancias que se enfrentaban. Las decisiones sacerdotales también incluían investigar, interpretar y juzgar los asuntos relacionados con la salud y la santidad. Los sacerdotes inspeccionaban la presencia del moho en las casas, diagnosticaban las enfermedades, declaraban a las personas u objetos limpios o inmundos de acuerdo con las leyes de Dios, funciones sacerdotales que se enumeran en Levíticos del capítulo 11 al capítulo 15. Otra forma en la que los sacerdotes demostraron su liderazgo fue por medio de la enseñanza de la palabra de Dios a la gente. El libro de Malaquías dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Versículo 7 del capítulo 2 de Malaquías. En cuanto a las ceremonias, correspondían a los sacerdotes. Los distintos festivales, la observación del día de reposo, el ofrecimiento de sacrificios, jugaban un papel muy importante también en la vida de los creyentes. En primer lugar, debían recordarle a Israel que vivir como el pueblo de Dios era un regalo para ellos. Tal vez la ceremonia más conocida del servicio sacerdotal fue la presentación de ofrendas, que iban desde expresiones de acción de gracias, experiencias de comunión, expiación de pecados y otras ofrendas de acuerdo a la voluntad del creyente. En cuanto a la intercesión, podemos definir la intercesión como la mediación o petición a favor de otra persona. Un intercesor es alguien que está de nuestra parte y defiende nuestro caso cuando estamos en problemas, o que trata de conciliar las controversias entre nosotros y otras personas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento a menudo intercedían a través de su liderazgo y orientación, así como a través de las ceremonias que Dios les había asignado. Una forma común de intercesión era pedir ayuda. Los sacerdotes a menudo ofrecían oraciones para que Dios sane, salve o ayude a su pueblo. Encontramos ejemplo de esto en 1 Samuel capítulo 1 versículo 17, cuando el sacerdote Elí le dijo a Ana: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y también en 1 Crónicas 16:4 dice la palabra de Dios: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Como un ejemplo sobresaliente, escuchemos el registro de la intercesión de Job por sus hijos, que dice así: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Ahora, en el Nuevo Testamento se hace énfasis acerca del sacerdocio en los términos mencionados en dos formas: Jesús como sumo sacerdote y la iglesia conformada por los creyentes de todas las épocas como un reino de sacerdotes. El fin es que cumplamos entre muchos un eficiente papel de sacerdotes e intercesores. Sobre Jesús, que es el gran sumo sacerdote, Hebreos menciona al menos 10 veces el papel de Jesús como el gran sumo sacerdote que fue profetizado. Esto lo revisaremos más adelante. Y sobre los creyentes, dice la palabra de Dios así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y un versículo más adelante dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Encontramos entonces que el papel
del sacerdocio y la intercesión están profundamente relacionados. En el Antiguo Testamento con la familia de Aarón, con Melquisedec; en el Nuevo Testamento con Jesús como gran ejemplo de intercesor y sumo sacerdote, y en estos tiempos el papel que le corresponde a la iglesia, y como veremos, aún Jesús sigue siendo el gran intercesor en favor de todos nosotros. Amados, amadas, Dios les bendiga y continuaremos con estas meditaciones.